Buenos días, hermanos y hermanas. Primero que nada, gloria a Dios por permitirnos estar aquí, aún con todas las pruebas de la semana y las dificultades que se nos pueden presentar a cada uno para llegar acá, porque el enemigo a uno le pone trampa, le pone dificultades y bueno, uno tiene que dar todo por salir victorioso y estar aquí y cada día también agradecerle en todas esas cosas. También las pruebas son algo que nos bendice a cada uno. Y yo quería compartirles una palabra que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén, amén. Hay que darle gracias, Señor. Yo trato de cada día ser agradecido en, no sé, las cosas buenas y cuando pasan cosas malas, porque a uno lo fortalecen cuando le pasan cosas malas también. Porque uno piensa, Señor, me está pasando esto y uno no es está en la tormenta solamente un rato porque el Señor nos saca de ahí. Nos saca, nos da su fuerza, nos da otra perspectiva y también nos enseña a agradecer por los días que ya son más bonitos, son mejores. Entonces, vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Tú eres muy grande, Señor. Eres grande, Señor. Gracias por todo lo que nos das día a día. Por darnos, no sé, el agua para beber, la comida, los sabores, todas esas cosas que vamos probando, los paisajes que nos entregas, Señor, en tu hermosa creación. Porque es muy hermosa el atardecer cuando sale el sol por la mañana, mirar el mar, todas esas cosas, el canto de los pájaros, lo creaste todo para admirarlo, para que nosotros lo admiremos. Y eso demuestra que nos aprecias tanto y nosotros esperar que nos apreciarte también de la misma forma. Porque tú eres grande, Señor. Tú nos das muchas cosas. Amén. Por bendecirnos, gracias hermano Leo, por bendecirnos con esta palabra, esta oración también de apertura, porque las cosas sencillas y simples son las mejores que hay. Y la palabra de Dios entera nos bendice. Iglesia, cuando yo era un pecador, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, allí me amó. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, Él ahí los amó. Y ahora nos sigue amando. Y mañana y pasado nos seguirá amando. Nunca condicionemos el amor de Dios. Nunca digamos Dios no me ama. Muchas veces decimos esa palabra ignorantemente y sin conocimiento, porque estamos en una prueba, un problema. Dios no me ama. Nunca hagamos eso, porque Dios no condiciona su amor. Él ama porque Él es amor. Vamos a orar, iglesia. Cierre sus ojos. Padre amado, Padre bueno, Dios de gracia y de amor, te bendecimos, reconociendo que tú eres el único Dios. Fuera de ti no hay nada ni nadie que pueda llamarse Dios. Oramos por primeramente esta iglesia, Padre, las almas que están aquí, las que ya estamos aquí, Padre. ¿Sabe por qué? Porque tu palabra dice que nos diste una viña y descuidamos nuestra viña por estar preocupados de la viña ajena. Nosotros, Padre, nos preocuparemos por esta viña que tenemos aquí, por esta iglesia, por cada hermano que está aquí. No por mí, no por ninguno de ellos. Estamos aquí por ti, Padre. Estamos aquí porque tú nos rescataste de las tinieblas y nos trajiste a un lugar. Nos has traído a este lugar donde podemos adorarte. ¿Qué era de nuestra vida antes? ¿Dónde estuviéramos antes, Padre? Por eso te damos gracias por esta iglesia que está hoy aquí, por esta que tenemos aquí, Padre. La que vendrá mañana, usted la traerá, gloria a Dios por esa, pero te damos gracias por esta que está hoy aquí, hoy. El ayer ya pasó.
El hoy está aquí y el mañana no sabremos si vendrá, Padre. Por eso te damos gracias por el hoy, por el ahora. No sabemos qué pasará después que salgamos de aquí, Padre, pero te damos gracias por el ahora. Y bendigo a los hermanos que están aquí. Bendigo cada uno de sus corazones y sus espíritus, porque sus almas son importantes para ti, Padre. Ellos son valiosos para ti y yo, Padre, los bendigo y oro por esta iglesia. No por los que vendrán, vendrán cuando tú lo decidas, Padre, pero por los que están hoy aquí, fortalécelos. Su fe, que no mengue, que no anden por vista, sino por fe, creyéndote a ti y a tu palabra, Padre. Oramos por la unidad de la iglesia también, por la finanza y el trabajo. Padre, abre puertas para los que están esperando un trabajo, para los que tienen un negocio, un emprendimiento. Bendícelos, Padre, dale sabiduría. Los que ya trabajan, Padre, hazle caer en gracia para que sean promovidos. Cuídalos y guárdalos en sus empleos. Para los que están jubilados, Padre, que disfruten de su jubilación y de su tiempo, Padre, que ya trabajaron. Que sean llenos del gozo tuyo, para que a pesar de las pruebas, enfermedades, ellos puedan estar gozosos y decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado mi Padre. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oramos por niños, jóvenes y adultos, por las enfermedades que vienen llegando, virus de la fecha y la temporada de la estación. Fortalece, Padre amado, la salud de cada hermano, cada hermana que está aquí, Padre, y aún de los que no están. Oramos por las elecciones presidenciales en Chile el 2025, Padre, en octubre. Danos un presidente conforme a tu corazón. No queremos más corrupción en Chile. No queremos más abuso de autoridad, Padre, ni hombres guiando un país según sus pensamientos y ideologías, sino, Padre amado, que te teman a ti primero. Gobernantes que te teman a ti, sean senadores, presidente, diputado, alcalde, Padre amado, ministro, que te teman a ti. Y los que no te teman, Padre, júzgalos tú, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Oramos por Nelson Stay, por ese riñón. Sabemos que eres Dios de milagro, pero queremos orar para que Él te conozca y que tu Espíritu Santo lo redarguya allá donde está y conozca al Dios que da oportunidades, no para vivir este mundo, sino para la vida eterna, Padre. Lo mismo oramos por Mario Ríos, por ese cáncer a la aorta, Padre. Oramos por su corazón y su espíritu para que su alma se salve, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Toda barrera, todo corazón de piedra sea quebrantado y que tu espíritu traiga, Padre, convencimiento de pecado para que pueda pedir perdón y conocer al Señor Jesucristo, que pagó el precio en la cruz por él. Oramos también por Gonzalo Soto, por su corazón. Oramos por su mamá, Lina Escalona. Bendice esa familia. Enviamos la palabra a Maipú, para que allá donde está tu sierva sea de luz en medio de las tinieblas y sea de bendición, Padre amado. Oramos de la misma forma, Padre, por Cristina Puelles, por la vista, por la operación, pero más que por la vista física, por la vista espiritual, que debes abrir sus ojos para que te conozca también a ti. Y oramos por su hija también, Padre amado, Joana Arancibia Puelles, para que también, Padre amado, tenga un encuentro contigo y conozca al Dios que liberta de depresión, de cualquier pena, tristeza, y trae a la vida a cualquier corazón que esté en medio de las tinieblas. Oramos por ella, oramos por su esposo, Francisco Cuevas Escalona. Quebranta su corazón también, Padre, para que te conozca a ti. Y usted que le ha dado tantas oportunidades, Padre, Él entienda
que no le debe nada al hombre, sino que te lo debe a ti, Padre amado, y que está donde está porque usted lo colocó allí, Padre. Bendecimos su vida y su familia, Padre amado. Oramos por Ailín Muñoz y su familia, esta niña, Padre, que tiene cáncer en los ovarios y ahora, conversando con su tía, dice que se le regó para el estómago, Padre. Padre, en el nombre del Señor Jesús, fortalece esa familia. Mira el corazón de esa niña de 14 años. Yo sé, Padre, que cuando tú permites las cosas, las permites con un propósito. Permite que llegue tu salvación a esa casa. Más que la sanidad, tu salvación, Padre. Y que ella pueda conocerte, ya sea por medio de este siervo humilde o de cualquiera que tú quieras ocupar, pero que te conozca y no se vaya, Padre, sin conocerte, si es tu voluntad. Padre bueno, Padre santo, oramos por Aurora Molina Torres, que está hospitalizada en la especializada. Padre, oramos por su hígado. Bendecimos su hígado, Padre, pero bendecimos más también su espíritu y su alma y su cuerpo, su mente, su relación contigo, que en medio de este valle de sombra, de muerte que está atravesando, este desierto, tú fortalezcas su vida, su fe, y que ella sepa que tiene un Dios poderoso que la puede sacar de allí en victoria, pero que Él está tratando con ella para que cuando salga de allí, salga transformada y llena del poder de tu Espíritu Santo, y que todo lo que hay que quebrantar y dejar, lo pueda dejar, Padre, para ser una mujer llena de tu Espíritu Santo. Lo que estés tratando con Aurora Molina, Padre, en el nombre del Señor Jesús, trátalo, que salga transformada, una vasija nueva, Padre. Asimismo oramos por Nelva, que está en la cama de al lado de la hermana Aurora, y por Gladys también, hospitalizadas allí en la especializada. Oramos por tu sierva, Padre, Nelva, por ese derrame que le dio. Fortalécela y levántala. Y que lo que usted quiera hacer con estas mujeres que tiene allí, Padre, se cumpla su propósito en el nombre del Señor Jesús. Ahora, Padre, yo quiero hacer una oración especial. Quiero orar por el pueblo dominicano. Quiero orar porque están atravesando un momento difícil con esta muerte que han habido por este techo, esta losa que se cayó encima de todas estas personas, dejando 226 personas muertas, otras heridas, otras que salieron con una segunda oportunidad, Padre. Oro para que fortalezcas a sus familiares, Padre, en medio del luto y del dolor, porque no somos nosotros, pero son ellos los que están sufriendo, Padre, de la misma forma como pudiéramos haber sido nosotros. No los juzgamos, no los condenamos, Padre, porque no es nuestra responsabilidad. Padre, pedimos consuelo para sus familiares, fuerza para que en medio del llanto usted le consuele. Y te damos gloria, Padre, porque todas las cosas, dice tu palabra, no algunas, todas nos ayudan a bien. Que lo que pueda ayudar a bien a esas personas salga, Padre, y les ayude. Y que aprendamos, Padre amado, de esto, a buscarte cada día más, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y que su amor es para siempre? Su amor es incondicional. Su amor es eterno, eterno. Vamos a la segunda parte de nuestro mensaje, pero antes de ir a la segunda parte de este mensaje del camino hacia la cruz, parte 2, hoy en la mañana el Espíritu Santo me ministraba, porque en medio de esto que sucedió en República Dominicana, se ha visto tanta cosa en las redes sociales. Y sabe algo, hermano, hermana,
El pueblo de Dios hoy en día, en gran parte, hay mucha insensibilidad, hay mucha murmuración y condenación hacia las personas. Y es triste que nosotros como hijos de Dios andemos condenando y juzgando a las personas por allí. Eso es triste, porque eso no nos corresponde a ninguno de nosotros. Y quiero compartir esta cita que me dio el Espíritu Santo para nosotros, para que no seamos iguales a los demás. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Decía el apóstol Pablo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Y Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal del Señor Jesucristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el verso 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y con esto quiero cerrar. Segunda de Corintios 5:10 dice: es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal del Señor Jesucristo. Todos. Y Él dice que va a pagar y a darle a cada uno lo que merece según lo que haya hecho en la carne. Entonces, iglesia, ¿sabe algo? No caigamos en la murmuración nosotros, ni en juzgar tampoco. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día muchas iglesias están cayendo en ese error. Muchas iglesias. Y usted lo ve en las redes sociales. No juzguemos para no ser juzgados, porque dice que el que hizo la ley es uno y Él es el que juzga. Y este mensaje me lo dio el Espíritu Santo, porque yo también en algún momento quizás he juzgado. Yo en algún momento quizás he murmurado. ¿Y sabe algo? Esto es para que nosotros pongamos verdaderamente los ojos en el autor y consumador de la fe. Y cuando alguien venga a provocarte, porque el enemigo usa personas que están cerca de ti para que tú murmures, para que tú juzgues, para que tú critiques, acuérdate de estas palabras, que cuando llegue el día del tribunal del Señor Jesucristo tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hablado, hecho y dicho en este mundo cuando estemos en vida. Mucha gente decía: se fueron al infierno todos, ¿qué hacían allí en esa discoteca? Sí, así decía la gente. Mentirosos, que ahora todos se fueron para el cielo. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a la gente? ¿Quiénes somos nosotros para decir que se fue para el infierno, se fue para el cielo? ¿Quiénes somos nosotros, iglesia? Nadie. Y así mismo nos sentamos en la noticia a ver al que violó, al que mató, y lo condenamos y lo juzgamos. Sí, iglesia. Eso está ahora mismo aquí, ve, junto a nuestra boca, el juzgar y condenar y murmurar. Trabajemos en eso, para que cuando nos toque dar cuenta ante el tribunal del Señor Jesucristo, no tengamos que dar cuenta por juzgar y murmurar del hermano. Si quiere murmurar y juzgar a alguien, júzguese usted solo, júzguese usted mismo, murmure de usted mismo. Yo lo voy a poner en práctica. Bueno, vamos a entrar al mensaje. El camino hacia la cruz, parte 2. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Lucas, Mateo y Marcos mencionaron en sus evangelios los 3 anuncios de la muerte de Jesús. Pero Mateo, junto a Marco, es el que incluye el momento en que Pedro fue reprendido por el Señor Jesucristo por dejarse usar por Satanás. Sí, Mateo, Marcos y Lucas, ellos en sus evangelios colocaron eso. Vamos a Mateo 16, 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Aleluya. Iglesia, el propósito de Jesús, el propósito de Jesús con los anuncios de su muerte era preparar a sus discípulos para lo que venía. Según Juan 17, 6 al 8. Vamos a Juan 17, 6 al 8. Miren lo que dice. Esta fue la oración que Jesús hizo antes de ser aprehendido, antes de ir al monte de los olivos a orar al Padre pidiendo que quitara la copa. Esta fue la oración que hizo. Juan 17, 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Que tú me enviaste. Ese era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era preparar a sus discípulos, preparar a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para cuando el Maestro fuera crucificado, muerto y resucitara, ellos se mantuvieran firmes. Mira, iglesia, nosotros, el Espíritu Santo nos está preparando, nos está capacitando para mantenernos firmes. Que dudaron, que trastabillaron,
que estuvieron allí entre que sí y que no. Fue cierto, así estuvieron los discípulos, pero ¿sabe algo? Jesús estuvo con ellos preparándolos día tras día hasta que ellos estuvieran listos. Y en esa oración Jesús dijo: ahora ellos han creído que yo vengo de ti y que todo lo que usted me entregó, que todo lo que tú me entregaste, Padre amado, yo se los he dado. Las palabras que tú me diste se las he dado. Y ellos están ahora convencidos que yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro se deja usar. Sí, Pedro se deja usar, pero se deja usar primero por el Espíritu Santo y después se deja usar por Satanás. ¿Y dónde los quiero llevar con esto? Mire, Pedro se dejó usar primero por el Espíritu Santo cuando declaró aquí en Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo de nuevo. Estábamos en el capítulo 17. Ahora vamos al capítulo 16. Mateo 16, 16 y 17. Miren lo que dice la Biblia. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué usted cree? ¿Cómo el Padre que está en los cielos le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién usó a Pedro en ese momento? El Espíritu Santo. Pero en ese momento que Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él inmediatamente después Jesús le comenta y le dice a sus discípulos que es necesario que él vaya a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser entregado en manos de los ancianos, de los judíos, de los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para sufrir, para morir y resucitar al tercer día. Inmediatamente estamos hablando del mismo día, en la misma hora, en el mismo momento en que estaba Jesucristo conversando con los discípulos. En el momento que Pedro había sido usado por el Espíritu Santo, viene y lo usa Satanás. Porque dice que después se llevó a Jesús aparte para reconvenirle y decirle que no te acontezca nada de estas cosas, Señor. Ten compasión de ti mismo, no vayas a Jerusalén. ¿Y sabe algo? Allí nos damos cuenta cómo es posible que uno pueda estar siendo usado por el Espíritu Santo en un momento y siendo usado por Satanás en el otro momento. Y yo le quiero traer a cotación eso. Cuando nosotros dejamos que la murmuración y todas estas cosas que el enemigo pone en nuestra cabeza, podemos estar, hermano, hablando de Dios, y llegó una persona y ahí mismito agarró Satanás nuestra lengua y comenzó a usarnos. Y eso fue lo que pasó con Pedro. A Pedro lo usó Satanás para decirle a Jesús que no fuera a Jerusalén. Pero Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Porque no pones los ojos en las cosas del reino de Dios, no pones los ojos en las cosas de Dios, sino que en las del mundo. Cuando nosotros quitamos los ojos de las cosas de Dios y las ponemos en el mundo, el resultado es que el Satanás nos va a usar con nuestra lengua, con nuestra boca, así como usó a Pedro. Ahora, usted decide a quién sirve. Si vamos a refrenar o vamos a dejar que nuestra lengua nos domine. Ahora, Jesús colocó requisitos especiales para ser su discípulo. Sí. Y los requisitos de Jesús para ser su discípulo son muchos, pero yo voy a nombrar solamente tres. Solo tres. El primero está en el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz y sígame. Pero me gusta, ¿sabe?, la versión que ocupa Lucas, que fue la versión que ocupé al principio yo, donde Lucas dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué dice cada día? ¿Sabe por qué dice cada día? Porque nosotros cada día tenemos que sujetarnos al Señor. Nosotros cada día tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo. Nosotros cada día necesitamos dejar que la palabra de Dios esté en nosotros. Mire, hermano, hermana, si usted solo se queda con lo que recibimos aquí los domingos y en la semana usted no tiene ninguna relación con Dios, ninguna relación con la palabra de Dios, ningún tiempo de oración, ¿cómo usted cree que va a estar llevando su cruz cada día y negándose? ¿Ah? ¿Qué pasa con estos cristianos emocionales de hoy en día que andan condenando, juzgando? Porque hay que lograr el equilibrio. ¿Y qué te da el equilibrio? El equilibrio te lo da el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que reprende, Él es el que corrige, Él es el que transforma, Él es el que redarguye, Él es el que enseña. Sí, hay muchos cristianos que son domingueros, que solamente los domingos buscan a Dios, que solamente los domingos leen la Biblia. Y no podemos ser así. Y esto no es de que, no, que el pastor o los líderes o los que están sirviendo a Dios son los que más tienen que leer la Biblia. No, esto es para todo. Yo tengo mi relación personal con el Espíritu Santo, que es aparte de lo que yo hago con la iglesia como instrumento. Y yo, ¿por qué tengo que estar metido en la palabra todos los días? ¿Por qué tengo que estar buscando la oración? ¿Por qué tengo que buscar en mi momento de adorar? ¿Sabe por qué? Porque si yo no lo hago, el enemigo me va a usar como usó a Pedro. Voy a hacer de tropiezo en vez de bendición. Voy a estar aquí el domingo dejándome usar por el Espíritu Santo, y me está usando el Espíritu Santo, y estoy declarando palabra y estoy predicando la palabra, y las personas están recibiendo el mensaje de salvación, pero después mañana me usa Satanás. El lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes, sábado me usa Satanás, y el domingo quiero venir aquí para que me ocupe el Espíritu Santo. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo te va a ocupar, pero te vaya a perder y te vas a ir al infierno. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había dones espirituales, había manifestación del poder de Dios, pero la gente estaba desordenada. La gente estaba dejándose usar por Satanás en un momento y el Espíritu Santo en otro. Y mucha gente dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo que el Espíritu Santo te puede usar y también te puede usar el diablo? Porque Dios va a usar al que sea para predicar su palabra, para cumplir el propósito, para que se salven los que se tienen que salvar, y el que tenga que dar cuenta después se las va a dar a él. Porque esto no es para jugar. Ser cristiano no es para jugar. ¿Y sabe por qué muchas personas no quieren escuchar la palabra de Dios ni ser cristiano? Porque no quieren escuchar la verdad. Y ellos piensan que siendo ignorante Dios le va a perdonar su maldad. No, Dios te va a juzgar sabiendo o no la palabra. Sabiendo o no la palabra. Entonces, para ser un discípulo de Jesús necesitamos negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz cada día. Ahora, el otro requisito es perder nuestra vida por la causa del Señor Jesús. Lo dice el verso 25. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Para que usted sea salvo, su vida no puede ser lo más importante para usted. ¿Cómo así? Sí, se lo explico. Sus intereses no pueden ser los principales delante del reino de Dios. Yo no puedo poner mis intereses como principal aquí. Yo tengo que morir a mi deseo. Si yo quiero hacer algo, pero yo tengo que hacer algo para el reino, yo necesito darle prioridad a lo del reino y después a lo mío. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando me muera, yo quiero que el Padre me reciba en el reino de Dios. Yo quiero que el Padre
me pague y me dé conforme a lo que yo he acumulado, las riquezas en glorias que están prometidas. Pero ¿sabe algo? Hay muchas personas que hoy en día están engañadas, que creen que ellos vienen a la iglesia a cumplir con Dios. Y no, usted viene a la iglesia para agradarle a Dios, para tener una relación con Dios y para poder usted conocer más de la verdad. Para eso. Entonces nosotros necesitamos morir. ¿Para qué? Para ganar. Perder, ¿para qué? Para ganar. Y el tercero, versos 26 y 27, miren lo que dice. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahí está algunos de los requisitos que el Señor Jesús está poniendo, porque eso lo declaró Él: que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame cada día y pierda para ganar, pierda por mí para ganar, humíllese por mí para ganar. No, pero cuando nos queremos imponer con nuestros pensamientos, ideas, no estamos perdiendo, sino que queremos imponer lo nuestro. Pero si nosotros imponemos lo del Señor Jesús primero, vamos a ganar. Y ahora dice: ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Y aquí yo quiero traer lo que sucedió al ejemplo. Mucha gente famosa murió en esa discoteca. Incluso murieron escuchando los testimonios. Un hombre jubilado, retirado, pelotero de hotel, con cualquier plata, dinero, que había ido a un encuentro de varones donde él y su esposa, yo vi a la esposa en un video diciendo: sí, porque hemos venido transformado, mi esposo vino transformado, es otro, y hemos visto la gloria de Dios. Y él le dice a su mujer: mi amor, esta es la última fiesta que yo voy. Después de esto, yo me afirmo con Dios y le voy a servir a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo la oportunidad de hacerlo? No. Tristemente murió allí. Lo mismo con Ruby Pérez, hijo de pastor. Su talento fue desarrollado en el ministerio de alabanza. Estaba grabando canciones cristianas, adoración. Ya él se iba a retirar, esa era la última. Yo no lo estoy juzgando a ellos, estoy poniendo el ejemplo de cómo nosotros hacemos planes en este mundo sin saber si el día de mañana llegará. ¿Qué nos enseña esto? Muchos de los que estaban allí tuvieron, antes de morirse, tiempo para mandar audios, mensajes a sus familiares, llamar y decir: no, yo estoy bien aquí, pero bueno, si es la voluntad de Dios, yo me quiero ir con Dios. Yo no sé el que no habló, pero si Dios le dio a alguno oportunidad en ese momento de arrepentirse, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no lo perdonó Dios? Sí, Dios lo pudo haber perdonado, pero ¿sabe algo? El problema es que el perdón está desde que tú naces hasta que tú mueres, allí accesible a tu mano. ¿Cuándo tú decides tomarlo? Estas personas, lastimosamente, en sus últimos minutos, horas o segundos de vida, muchos de ellos decidieron arrepentirse de allí. Y yo sé que como Dios es bueno y la palabra me enseña que es el Dios que no rechaza corazón contrito y humillado, y Él es el único que decide quién se salva y quién se pierde. Porque cuando Jesús le dijo al joven rico:
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ven y sígueme. El joven rico se fue porque eso es lo que se podía lograr para tener la vida eterna. Porque el joven rico le preguntó: ¿y cómo yo me gano la vida eterna? Y los discípulos vieron que el joven rico se fue porque tenía muchas posesiones. Y los discípulos dijeron: ¿y quién podrá ser salvo? ¿Qué palabra tan dura esta? Y Jesús le responde: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. De allí es que viene esa palabra. No es simplemente para que te haga un milagro o para que te dé algo que tú quieres. No, la palabra de que lo que es imposible para el hombre y es posible para Dios viene de cuando Jesús confrontó a aquel joven rico y a su discípulo de que el único que decide quién se salva y quién se pierde es su Padre. Entonces yo no voy a entrar en el error de decir y criticar y condenar: ay, porque estaban en una discoteca allá alabando al diablo, tomando licor, todos se fueron al infierno. Yo no voy a caer en ese error. ¿Sabe por qué? Porque pude ver muchos videos de cristianos, muchos comentarios de disque cristianos diciendo que todos que estaban allí, que qué hacían allí, que ahí no estaba Dios y ahora todos son cristianos. Nos convertimos nosotros peor que ellos juzgándolos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Si hubiera pasado esto en una iglesia, si el techo que se hubiera caído fuera el de una iglesia y no el de una discoteca, y si hubieran muerto allí 400 o 500 personas que fueran congregándose en la iglesia, ¿usted cree que todos se iban a ir para el cielo? ¿Usted cree que todos iban a ser salvos? No, no, porque venir a una iglesia no te hace salvo. Estar sentado en una iglesia no te hace salvo. Lo que te hace salvo es creer en Dios, recibir su Espíritu Santo y creer que el Señor Jesucristo es el Señor de tu vida y Él te salvó. Eso es lo que te hace salvo. Mire, hoy en día hay mucha gente en la iglesia sentada que no es salva. Mucha. Nosotros procuremos de asegurar nuestra salvación con lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Porque ¿sabe qué? Esto no es para multitudes, porque muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Sea usted de los pocos y no de los muchos. Ahora, ¿por qué Jesús anunció 3 veces su muerte? Lucas 9:44 dice: hagan que les penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres. Y esto me lleva a Juan 17, 6 y 8. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 17, verso 6 y 8. Y escuchen lo que dice aquí. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. O sea, Jesucristo quería que los discípulos entraran toda la palabra de Dios en sus oídos y se grabara en su mente. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos eran hombres como usted y yo, llenos de imperfecciones, llenos de defectos, llenos de falencia, de carne y hueso como usted y yo. Pero Jesús necesitaba que la palabra que Él estaba dando penetrara en su mente, en sus oídos y se hincara como clavo ahí en su corazón. ¿Para qué? Para que no pasara lo que pasó con Pedro, que en un momento se deja usar del Espíritu Santo y al ratito se deja usar por Satanás. Sino que cuando Satanás quiera usarte, la palabra de Dios esté en tu corazón y ella pueda darte a ti la victoria, como le dio a Jesucristo la victoria en el desierto cuando fue tentado. Porque escrito está. ¿Y qué va a pasar si la palabra de Dios está en tu vida? ¿Qué va a pasar si tú comienzas a leer la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar si tú comienzas a estudiar un estudio por tu propia cuenta en tu casa o personal?
dedicarle de las 24 horas, 15 minutos del día, en cualquier momento, a la palabra de Dios. Solo 15 minutos. Y agarras un capítulo y no lo lees entero, porque no lo vas a leer como quien lee un periódico, sino que vas a leer los primeros 5 versos, hasta donde llega el primer punto. Vas a comenzar a leerlo y vas a comenzar a buscar qué te quiere decir Dios en esos 5 pequeños versos. Y esa palabra va a comenzar a alimentar tu espíritu. Y en el momento del día malo, como dice la palabra, que estemos nosotros con la armadura puesta para cuando llega el día malo podamos ¿qué? Resistir ¿a quién? Al enemigo. Cuando llegue ese momento, usted con esa palabra, que es la espada, dice, la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, es la palabra, es la espada. Usted pueda cortar al enemigo cuando quiere traer a su mente ideas contrarias a las de la palabra de Dios. Por eso Jesús, aquí en esta oración que Jesús oró, dice: Padre, se cumplió lo que se dijo en Lucas 9:44, que estas palabras penetraron el oído, el corazón y el alma de estas personas, de estos discípulos, y ellos ya estaban listos, iglesia, listos para lo que venía. No era fácil lo que venía. No era fácil que tu maestro en ese momento, el que te daba cobertura, tú lo vieras cómo se lo llevaban preso y te quedabas tú solo. ¿Qué dice la Biblia? Herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero él necesitaba que la palabra en sus discípulos estuviera bien firme. ¿Para qué? Para, a pesar que el enemigo los dispersara, después ellos se unieran, ¿qué? Se hiciera la iglesia del Señor y se cumpliera el propósito. Ahora vamos a la conclusión de este mensaje. Vamos a la conclusión de este mensaje. 1. Jesús vino para morir. Juan 12:27. Jesús no vino para vivir. Jesús no vino para quedarse en el mundo. Jesús vino para morir. Dice ahora Juan 12:27: ahora está turbada mi alma. Así dice Jesús. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús le decía a su discípulo: yo tengo miedo, quizás porque era un ser humano que pasaba por emociones. Jesús en ese momento su emoción lo tenía turbado, preocupado, porque él sabía lo que venía, él sabía el sufrimiento que venía, y a pesar de que era Dios y a pesar de que iba a resucitar y a pesar que el Espíritu Santo estaba con él, él iba a sufrir cada golpe, cada latigazo en su vida, en la carne, porque él estaba en el cuerpo. Entonces sus emociones iban a sentir el precio de nuestra salvación. Para eso vino Jesucristo al mundo. 2. Jesús preparó a sus discípulos. Lo vimos en Juan 16:6-8. Jesús nos está preparando a nosotros también. El Señor Jesús nos está preparando con su palabra. Él nos está preparando. Jesús preparó a sus discípulos y Él nos prepara a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo nos van a rechazar. En este mundo te van a menospreciar. En este mundo te van a juzgar y te van a condenar. Mucha gente te va a decir: tú no sirves. ¿Para qué pierdes el tiempo? O tú no vales nada. Y te van a hacer sentir mal, porque así es el mundo, nos aborrece. Pero ¿sabe algo?
A mí no me importa que el mundo me aborrezca, porque yo estoy en el mundo, pero no soy parte del mundo. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted tiene que decir: más puede el que está en mí que el que está en el mundo. Yo estoy aquí de pasajero. Yo no estoy aquí para aferrarme a las cosas del mundo. Yo estoy aquí para dejar un legado. Estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Yo estoy aquí para que Dios me use y obre en mi vida. Para eso estamos aquí. Muchas personas llegarán, escucharán la palabra de Dios, pero se irán. Y les pongo el ejemplo, así como están llegando. Llegan porque quieren buscar algo material, pero lo que se está dando aquí no les interesa. Porque la palabra de Dios no es para todo el mundo. La palabra de Dios es para los que Dios tiene escogido. Muchos escucharán la palabra de Dios, pero pocos la recibirán. ¿O usted cree que muchos estaban detrás de Jesús? Muchos seguían a Jesús porque creían en su palabra. Habían muchos discípulos siguiendo a Jesús. Y cuando Jesús comenzó a declarar la palabra de Dios, muchos se fueron y lo dejaron. Y Jesús le pregunta a los 12 que estaban con él: ¿ustedes también se quieren ir? Si se quieren ir, váyanse. Y ellos dijeron: no, Señor, nos quedamos. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos y que afirmarnos. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que los discípulos no se preocuparon cuando se fueron todos los que estaban allí siguiendo a Jesús y se quedaron ellos 12 nomás. ¿Usted cree que no se preguntaron? ¿No se cuestionaron? ¿No dudaron? Sí, pero ¿sabe algo? Jesús se encargó de prepararlo para que su mirada no fuera puesta en las cosas del mundo, sino en las del reino de Dios. Y a pesar de los miles y miles que seguían a Jesús, porque ¿cuánto alimentó? ¿200? ¿300? No. Alimentó primero 4,000, sin contar a los niños y las mujeres, y después alimentó a 5,000, sin contar a los niños y a las mujeres. ¿A cuántas personas seguían a Jesús? Y de esa solamente quedaron ¿cuántas? ¿Cuántas que estaban en el aposento alto? 120 personas. 120 personas. ¿Qué me enseña la Biblia? Que el poder de Dios no está en las multitudes, sino en los que le creen, en los que deciden perder para ganar, en los que deciden perder su vida por causa de ¿quién? Del Señor Jesús. 3. La oración de Jesús fue por ellos y por nosotros. Ahí en Juan 17, vea lo que dice Juan 17, 20, 21. ¿Qué dice? Aquí está escrito, no sé si se ve bien por el resplandor, pero dice: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos, por los que irán a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice allí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Jesús en la oración que hizo le dice al Padre: Padre, yo no estoy orando aquí solamente por estos 12 que me diste tú. No, Padre, estoy orando también por los que van a creer por la palabra de ellos en mí. ¿Y a qué se refiere allí? A los evangelios, a las epístolas, a la Biblia. ¿Por qué nosotros creemos en el Señor Jesús? Porque ¿qué? Está escrito allí. Porque usted lo lee con sus ojos, ¿no? Porque sabemos que esos hombres que están allí caminaron con Jesús y escribieron esas palabras que son ciertas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Creer. Creer. Entonces el camino de la cruz lleva a Jesús a esta oración, esta última oración en el capítulo 17 de Juan, verso 20, 21, donde dice: no solamente oro por esto, sino por todos los que creerán. Ahí estamos incluidos todos nosotros.
y los que vendrán después de nosotros